Hola, hoy te hablaré de diabetes tipo 1. Lo que todos deben saber. La diabetes es una enfermedad difícil para un niño y sus padres. Los peajes físicos, emocionales y psicológicos existen a diario para quienes viven con diabetes. La tasa de pacientes recién diagnosticados ha aumentado exponencialmente a lo largo de los años, inexplicablemente por parte de los médicos, pero la conciencia y la educación no lo han hecho. Es crucial que para trabajar hacia una cura para la diabetes tipo 1, primero se debe establecer una conciencia de la enfermedad, los síntomas, el tratamiento, el manejo, las complicaciones y la prevención. La diabetes existe en dos formas, tipo 1 y tipo 2. Aproximadamente el 95% de las personas que padecen diabetes tienen tipo 2, mientras que solo el 5% de los estadounidenses padece el tipo 1. Aunque el tipo 2, a veces denominado diabetes de inicio del adulto, es más prevalente, el tipo 1, también conocido como diabetes juvenil, a menudo se considera el más grave de los dos. La diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños. Sin embargo, es posible diagnosticarlo en la edad adulta. Cuando el cuerpo ingiere alimentos, el estómago comienza a descomponer su contenido en proteínas, grasas y carbohidratos. Son los carbohidratos los que luego se descomponen en glucosa, que el cuerpo usa para obtener energía. En un cuerpo normal y sano, el páncreas libera una hormona llamada insulina, que ayuda a las células a absorber y utilizar la glucosa. La insulina actúa como clave para la célula, de modo que cuando se libera, abre la célula permitiendo que se absorba la glucosa. Sin embargo, cuando no hay insulina, la célula no puede abrirse y absorber la glucosa del torrente sanguíneo. El páncreas de un diabético tipo 1 no funciona correctamente. Libera poco o nada de la hormona insulina, como debería. Por lo tanto, cuando la glucosa ingresa al torrente sanguíneo, se ve obligada a permanecer allí porque la insulina no está presente para abrir la célula para su absorción. Es clave entender que la diabetes tipo 1 se considera una enfermedad autoinmune porque las células beta productoras de insulina en el páncreas son atacadas y erróneamente destruidas por el sistema inmunológico al principio del proceso de la enfermedad, lo que resulta en pocas a ninguna producción de insulina en el páncreas. Por lo tanto, un diabético tipo 1 requiere terapia con insulina para mantener niveles normales de glucosa en sangre. La diabetes es una enfermedad autoinmune que los científicos creen que tiene que ver con los genes. Los genes son como instrucciones sobre cómo debe verse y funcionar el cuerpo, pero obtener los genes de la diabetes no suele ser suficiente. En la mayoría de los casos, algo más tiene que suceder, como contraer una infección por virus, para que una persona contraiga el tipo 1 diabetes. En otras palabras, la diabetes no se considera una enfermedad infecciosa y no es como un resfriado que se puede contraer al estar en contacto con alguien que padece la enfermedad. Desafortunadamente, los médicos aún no pueden predecir quién desarrollará la enfermedad y quién no. Hay muchos síntomas clásicos asociados con la diabetes tipo 1 que pueden desarrollarse de forma repentina o gradual. El síntoma más común es la micción frecuente, seguida de un aumento de la sed, pérdida de peso, fatiga y aumento del apetito. Si alguien experimenta estos síntomas, especialmente si hay antecedentes familiares de diabetes, es importante buscar atención médica de inmediato. Si no se tratan estos síntomas, se pueden producir otros problemas de salud como dolor de estómago, náuseas, vómitos, problemas respiratorios e incluso pérdida del conocimiento. Los médicos la llaman cetoacidosis diabética o CAD. Actualmente, no existe cura para la diabetes tipo 1. Sin embargo, se están explorando algunos tratamientos. Los tres tratamientos principales que se están explorando son los trasplantes de páncreas, el trasplante de células de los islotes y los trasplantes de células madre. Los trasplantes de páncreas son bastante raros debido a los riesgos asociados con ellos. Tras el trasplante, se necesitaría toda una vida de potentes fármacos inmunosupresores para prevenir el rechazo de órganos. Además de estos medicamentos inmunosupresores, existe un alto riesgo de infección y lesión de órganos entre quienes reciben un trasplante. El trasplante de células de los islotes proporciona nuevas células productoras de insulina de un páncreas donante. Al igual que en un trasplante de páncreas, el trasplante de células de los islotes requiere el uso de medicamentos inmunosupresores, que conllevan los mismos riesgos. El riesgo de que el sistema inmunológico destruya las células trasplantadas también es un riesgo. Finalmente, el trasplante de célula madre es otro tratamiento que se está explorando.
El trasplante de célula madre implica apagar el sistema inmunológico y luego reconstruirlo, lo que puede ser peligroso. Los 3 tratamientos son prometedores, pero los científicos todavía están trabajando para encontrar un tratamiento más exitoso y permanente para la diabetes. Si bien no existe cura para la diabetes, es importante seguir un plan estricto de control de la diabetes para poder llevar una vida saludable. El control regular de la glucosa en sangre y la terapia con insulina son 2 formas importantes de controlar la diabetes de forma adecuada. Afortunadamente, el avance de la tecnología a lo largo del tiempo ha permitido que el control de la glucosa en sangre sea muy sencillo. Tras el diagnóstico, los pacientes reciben un medidor de glucosa en sangre que deben llevar consigo en todo momento para las pruebas de glucosa en sangre. Este medidor permite que un diabético controle su glucosa en sangre, o nivel de azúcar en sangre, en libertad para mantener un mejor control de la diabetes. Un medidor solo requiere una pequeña gota de sangre y las lecturas están disponibles en aproximadamente 5 segundos. Es importante mantener los niveles de azúcar en sangre entre 80 y 120 tanto como sea posible. La terapia con insulina es otra clave para el control saludable de la diabetes. Las dosis regulares de insulina ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre después de las comidas y durante la noche. Hay 2 tipos principales de insulina, de acción corta y de acción prolongada. La insulina de acción corta se administra durante el día o después de las comidas. Se llama de acción corta debido al poco tiempo que se necesita para que la insulina surta efecto. Esto es especialmente importante después de las comidas porque, a medida que el cuerpo absorbe la glucosa de los alimentos, los niveles de glucosa en sangre aumentan rápidamente. La insulina de acción corta combate el rápido aumento de los niveles de glucosa y ayuda a mantener una lectura constante de glucosa en sangre. El segundo tipo de insulina es la insulina de acción prolongada. Se administra antes de irse a dormir por la noche porque la insulina actúa lentamente sobre los niveles de glucosa. En lugar de tener un efecto inmediato sobre los niveles de glucosa en sangre, la insulina de acción prolongada se aplica lentamente manteniendo estable los niveles de glucosa durante toda la noche. La cantidad o el tipo de insulina que recibe un diabético varía de una persona a otra. Ninguna persona es igual. A medida que un diabético se adapta a su cuerpo y a la enfermedad, comenzará a evaluar la necesidad de insulina de su cuerpo. Algunos requerirán más insulina que otros, y esto generalmente ocurre con el tiempo. A medida que un paciente diabético continúe viviendo con la enfermedad, su cuerpo se volverá cada vez más dependiente de la insulina sintética o fabricada en lugar de la suya propia. Además del control de la glucosa en sangre y la terapia con insulina, una dieta saludable y un estilo de vida activo son fundamentales para el control adecuado de la diabetes. Vivir con diabetes puede significar hacer un ajuste dietético significativo para un paciente recién diagnosticado. Si bien es posible que nunca se hayan considerado las grasas, las proteínas y los carbohidratos antes del diagnóstico, la dieta de un diabético tipo 1 gira en torno a ellos. La planificación y la medición cuidadosa de la relación entre la ingesta de alimentos y la insulina son agotadoras y requieren mucho tiempo, pero son esenciales. Es importante que el cuerpo reciba todos sus nutrientes esenciales mientras mantiene los niveles adecuados de glucosa en sangre. Esto requiere un cálculo cuidadoso de la proporción de carbohidratos, o carbohidratos, a insulina. Cada diabético tiene una proporción estándar de insulina por un carbohidrato. 15 gramos de carbohidratos se consideran, para fines generales, un carbohidrato. Con base en la cantidad de gramos de carbohidratos que hay en una comida, se puede calcular la proporción de insulina. Es difícil imaginar hacer cálculos como este para cada comida, pero esa es la realidad de vivir con diabetes. El último elemento del manejo adecuado de la diabetes es mantener un estilo de vida activo. Un estilo de vida saludable permite que una persona con diabetes mantenga un mejor control sobre su diabetes. Estar activo ayuda a reducir el azúcar en sangre porque la contracción muscular, el aumento del flujo sanguíneo y el aumento de la temperatura corporal hacen que el cuerpo responda mejor o sea más sensible a la insulina durante el ejercicio y poco después. Además, cuando los músculos se contraen, pueden absorber glucosa del torrente sanguíneo independientemente de la insulina. Dado que la contracción muscular puede absorber glucosa del torrente sanguíneo sin insulina durante el ejercicio, se recomienda especialmente la actividad física cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados. Esto ayudará a reducir rápidamente los niveles altos de glucosa a una lectura más normal. Así, las complicaciones graves pueden derivar de un mal manejo de la diabetes.
las convulsiones, el coma diabético, la cetoacidosis, las cetonas presentes en el torrente sanguíneo hacen que los riñones se apaguen, la pérdida de la visión, la depresión, la amputación y la muerte prematura son todas complicaciones de la diabetes. Lauren Stanford, a los 13 años, sintió las frustraciones de vivir con diabetes. Tenía tantas ganas de ser como mis otros amigos adolescentes, que eran libres de preocuparse por nada más que los chicos, las películas y la diversión, dice. Lauren, como muchos adolescentes, comenzó a descuidar su diabetes para sentirse libre como otro niño de su edad. No solo se olvidó de controlar sus niveles de glucosa en sangre, sino que también comenzó a omitir la dosis de insulina. Lauren continuó diciendo. El 30 de octubre colapsé y me llevaron de urgencia al hospital de niños de Boston, donde me ingresaron en la UCI. Podría haber muerto. La diabetes casi me atrapa. La ignorancia y el descuido del manejo de la diabetes pueden conllevar serios riesgos para la salud, como se ve en la historia de Lauren. Es importante darse cuenta de que la diabetes no es una enfermedad que desaparecerá si se ignora. Más bien, las complicaciones graves pueden evolucionar a partir del descuido. Por lo tanto, es muy importante manejar la diabetes de manera seria y responsable. La diabetes tipo 1 es una enfermedad grave que conlleva graves consecuencias y riesgos para la salud por un mal manejo. Por lo tanto, los moretones, los agujeros y la piel sensible de los pinchazos en los dedos y las inyecciones son una parte necesaria de la vida de una persona que padece diabetes. Muchos padres sufren la culpa de lastimar a sus hijos con palos diarios, pero esto es lo que mantiene vivo a un niño con diabetes. El control regular de la glucosa, la terapia con insulina, una dieta saludable y un estilo de vida activo son los pasos más importantes para el cuidado adecuado de la diabetes. Muchos niños y adultos padecen diabetes tipo 1, pero con los avances de la tecnología, quienes padecen diabetes pueden llevar un estilo de vida saludable y feliz hasta que se encuentre una cura. Ya que llegaste hasta aquí, coméntame qué te pareció este tema, compártelo, sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal. Te veo en el siguiente video.